Parece bien. Sí, Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Bienvenidos. Adrián. Muy buenas tardes. hola. Bienvenidos a este webinar que en el fondo busca trabajar algunas ideas para desarrollar una clase efectiva. En el desarrollo de la misma, si ustedes van presentando temas, van presentando comentarios, experiencias, simplemente activan el micrófono o ponen el chat si están sin micrófono para que lo podamos ir dialogando. ¿Ya? Bien. Les voy a compartir en algunos segmentos la presentación para guiarnos por esa ruta. Bien. Me imagino que ahí alcanzan a ver la presentación. Sí, Sí. sí. Correcto. Sí, Bien. Acá. Bien. La idea es que podamos revisar la temática de cómo hacer una clase efectiva en función de cómo nosotros hoy día la estamos desarrollando en virtud de lo que necesitamos trabajar, la metodología y el tipo de herramienta con la cual estamos trabajando. ¿Ya? En virtud de eso, recordar, porque esto es sumamente importante, que el ejercicio que estamos haciendo como universidad y como docentes no es menor porque estamos tratando de convertir a una clase online lo que es un curso que en un principio se diseñó de forma presencial. Entonces, esa idea para mí es sumamente importante que ustedes la tengan en mente, porque justamente siempre van a existir algunas problemáticas. Por ejemplo, de formatos, cómo evaluamos, cómo realizamos ciertas acciones de carácter práctico, ¿verdad? Y se va a ir presentando una serie de problemáticas que son sumamente naturales porque el curso, insisto, se diseñó para cumplir con el formato presencial. Entonces lo que vamos a revisar también son ciertas estrategias, ciertos tips que han ido compartiendo los colegas con respecto a cómo poder virtualizar partes de ese diseño. Vamos a hacer una breve introducción, vamos a revisar el tema de la planificación completa, antes, durante y posterior a la clase, y brevemente vamos a finalizar también con la revisión de algunas herramientas. Lo primero que tenemos que tener claro es qué tipo de clases queremos o podemos o necesitamos dar. La primera suerte de modelo de clase podría ser el tipo presencial, donde más bien uno lo que intenta hacer es recrear lo que hace la presencialidad, lo intenta recrear en la virtualidad. ¿Ya? Ahí se dan ciertos problemas, y uno de los problemas más habituales que han puesto los colegas tiene que ver, bueno, pero ¿cómo recreo, por ejemplo, la interacción con el estudiante? ¿Ah? Y en general los profesores, ya sea usando Blackboard o Zoom, que son en su mayoría las herramientas que han ocupado, han optado, por ejemplo, por establecer momentos, es decir, exponen un contenido, se detienen y dejan abierto a preguntas, entendiendo que también está la dificultad de que nosotros diríamos que más o menos un tercio de los estudiantes cuenta con micrófono. El resto, ¿verdad? Más bien está contando con solamente el teclado, por lo tanto, la posibilidad que tiene de hacer una suerte de chat. Entonces, algunos docentes lo que han establecido ventana abierta, o sea, en cualquier minuto el estudiante puede levantar la mano virtualmente o dejar alguna pregunta en el chat, o por su parte, otra opción que han optado los docentes, como les comentaba, dar bloques, establecer ciertos cortes en la clase para poder dar espacio a las preguntas. Aquí en general es una clase básicamente expositiva. Hay otro modelo que es totalmente virtual, que es lo contrario, que es aprovechar la virtualidad 100%, con videos, presentaciones, herramientas. Eso quiere decir que incluso se intenta hacer cierto tipo de actividades dentro de la misma sesión de clase y se hace con actividades de carácter virtual. Herramientas, por ejemplo, como Sócrates o Kahoot para evaluar,
o sacar preguntas rápidas, ¿verdad? Mucho uso de material multimedial. Pero en general, uno debe buscar una suerte de punto de equilibrio, porque el modelo es nuevo tanto para los profesores como para el estudiante, una suerte de modelo mixto, donde nosotros repliquemos ciertas acciones de la presencialidad, como la exposición, el darle la palabra a los estudiantes, pero también se enriquezca la propuesta de clase integrando algunos elementos de carácter virtual que no tienen por qué ser elementos como generalmente uno le llama tan rupturistas. O sea, puede ser perfectamente la típica presentación o algún documento, ¿cierto? O en el mejor de los casos alguna imagen o video, pero dispuesto para poder apoyar la explicación que el docente está entregando. Bien, colegas, hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, experiencia que quieran compartir. Pueden ahí hacerla por chat, por audio. Hola, hola Yo- Cristian. Catalina. Perdón. Sí, mi nombre es Catalina. En realidad, como me imagino que todos hemos tenido cierto tipo de problemas en la interacción, y lo que yo empecé a hacer desde la segunda clase, porque notaba que no había ningún tipo de interacción, era que muestro videos. En particular en mi ramo, em, como es de zoología, necesito que ellos igual no solo entiendan los nombres, sino que además los asocien a cosas. Por eso Correcto. hacemos prácticos. Como no los podemos hacer, les intento mostrar videos que en realidad encuentro en YouTube porque no tengo disponibilidad de ese material. Correcto. Y lo mismo me va a pasar probablemente supuestamente tengo una salida a terreno, que lo más probable es que no podamos realizar, pero no tengo el material necesario como para poder tratar de hacer algo más virtual en ese sentido. Lo único malo es que yo por lo menos trabajo en Blackboard y me demoro mucho en pasar entre las diapositivas y los videos. Entonces ahí se me apagan un poquito los alumnos. Sí. No sé si quizás yo no sé ocupar bien la plataforma o realmente no se puede hacer más rápido. Esa es en realidad la única limitante de ese sistema, que no Mira, es tan rápida. Mira, en general, una de las estrategias que se puede ocupar, si tú vas a usar, por ejemplo, 3, 4 videos a lo largo de la sesión, es dejarlos abiertos y parados en tu navegador, cosa que cuando compartas la pantalla, se abre inmediatamente. Al respecto, hay dos formas de compartirla. La primera, que es la más habitual, pero la menos recomendable, que es cuando tú compartes tu pantalla. Es decir, cuando el estudiante pasa a ver lo que tú estás mirando. Esa opción hace que sea más lento el sistema porque estás usando varios recursos. La opción que yo les recomiendo es, en Blackboard por lo menos, es compartir app. Es decir, cuando tú ves las opciones de compartir, en vez de elegir tu pantalla, tú eliges específicamente la pestaña del navegador. Y ahí suele funcionar un poco más rápida la conexión porque no está haciendo la carga del sistema de mostrar tu pantalla, tu panel y más encima dentro de ese panel el video. En el fondo una estrategia de uso simplemente porque el tema técnico va a depender desde la velocidad del servidor. Ustedes saben, de hecho mandaron de la universidad bloques en los cuales la plataforma solía colapsar. También va a depender de tu velocidad y de la velocidad de conexión que tengan los estudiantes para visualizar lo que les están mostrando. Pero yo creo que una forma es poder, como te decía, dejar en pestaña abiertos ya los videos listos para reproducir, cosa que no estén cargando ahí. Y sobre la salida a terreno, depende, o sea, si uno va a visitar alguna instalación y esa instalación no tiene un sitio web explicativo, ¿verdad? Es más complicado. Cuando los docentes han propuesto salidas como más abiertas al entorno, por ejemplo, ahí pueden echar mano a recursos como Google Street View, que les permite caminar, desplazarse por ciertos lugares. Buena idea, gracias. Bien, aquí tengo, me ¿Aló? escribe... ¿Aló? Yo había levantado la mano. Sí, Naya, disculpa.
Disculpa, Nayatet y después irse entonces para que podamos avanzar, ¿sí? Y después, ya, Nayatet. Hola a todos, buenas tardes. Yo hago clases de marketing y de administración y en algunas ocasiones he utilizado la plataforma de Zoom y en otras Blackboard. Y quisiera compartir que algo que a mí me ha funcionado bastante, que se puede hacer tanto en Blackboard como en Zoom en el fondo, es que claro, comparto mi PPT y, por ejemplo, en una coloqué a 3 empresas y los alumnos, yo les enseñé cómo ellos podían interactuar con mi PPT. Entonces les decía, por ejemplo, les coloco preguntas y les digo ya, en la misma PPT, y les digo, vayan marcando quiénes creen, porque por ejemplo Zoom tiene una flechita, y ellos pueden ir interactuando con el mismo PPT y colocar cuáles creen que es correcta. Entonces, no sé, 20 alumnos pusieron la primera alternativa, otros pusieron la segunda. Entonces, de esa manera, es como una forma de interactuar con ellos y hacer que en el fondo estén pendientes porque saben que, no sé, cada 4 o 5 PPT yo coloco una pregunta y entonces ellos van a tener que ir participando. Y además que así también me sirve para ir dando feedback y ir sabiendo qué están aprendiendo bien y qué no están aprendiendo correctamente. Lo otro que me ha funcionado es que en Blackboard tiene esto de armar los grupos. Entonces estoy en una sala y puedo armar grupos. Entonces, por ejemplo, ayer tenían que describirme el modelo de negocio de 3 empresas. Entonces, separaba a los alumnos en grupo y me metía a cada sala y les decía, ya, ustedes van a trabajar con esta empresa, ustedes van a trabajar con esta otra. Son actividades súper cortitas, pero que en el fondo van haciendo que sea más dinámico y que en el fondo ellos también en el fondo se sientan como que tienen que estar atentos para ir participando. Correcto. Así que eso quería compartir que al menos a mí me ha funcionado bastante. Correcto. Yo creo que es una súper buena idea, porque en el fondo, metodológicamente está trabajando con lo que tú tienes a mano, el PowerPoint y la división de grupo a partir de la opción que te da la plataforma. Yo creo que una buena idea es ir usando los recursos que uno tiene a mano. En la misma lógica, uno podría reemplazar, ¿verdad?, lo que es ese tema del PowerPoint. Aquí Fernando nos dice que está la opción de Netport, también está la opción de Sócrates, Kahoot, que te permite hacer pequeñas preguntas mediante, el alumno puede estar con el computador y puede estar con el teléfono. Entonces tú le das un código de esos programas y le aparece a él las preguntas. Entonces te la va contestando y tú en una página en tiempo real vas viendo los resultados. No tiene por qué ser para una evaluación, perfectamente, como tú dices, puede ser para cortes dentro de la clase, cosas de ese tipo en realidad. No hay problema al respecto. A ver. Cristian, Sí, Juanita. Cristian, hola. Yo tengo también el mismo problema que Catalina. Yo estuve en una clase presentando mi PPT y haciendo la clase, y cuando quise poner el video, fui al video, lo puse, pero después Blackboard se me fue y no supe, me desesperé porque no supe cómo volver. ¿Cómo volver? Así que ahí tuve que ir a Zoom, y como tengo un WhatsApp, por el WhatsApp le dije a los alumnos, esperen un momento, voy a hacer una reunión con Zoom. Entonces, eso me pasó cuando quise mostrar el video, se me fue Blackboard. No supe qué hacer. Mira, siempre se recomienda a los colegas, porque es muy habitual, que, por ejemplo, sobre todo en ciertas franjas horarias, el profesor no puede ingresar a Blackboard, o se caiga de la conexión. No, a pesar que lo intenta, no puede lograr la conexión. No sé si ahí me... Ahí sí. Entonces, en algunas ocasiones, muchas gracias, en algunas ocasiones el profesor no logra hacer la conexión. Entonces, lo importante es siempre tener con los estudiantes un plan B. O sea, si yo lo intento en Blackboard, inmediatamente indicarle al estudiante, si por algún motivo no puede funcionar la plataforma o se cae la sesión, tener el respaldo para hacerlo inmediatamente en Zoom, por ejemplo. O viceversa, si lo tengo en Zoom, a poder hacerlo en Teams, es decir, en las herramientas que la universidad ha ido propiciando, o alguna cuarta opción que ustedes tengan a mano, pero siempre tener un plan B. Bien, Ilse también quería hacer una consulta. Sí.
Mira, yo en mi caso hago clases y efectivamente a mí me sirve que el alumno esté con el audio y esté compartiendo pantalla, o sea, que le pueda ver la cara, pero veo que les cuesta, a veces teniendo todo el material, no quieren hacerlo porque les da vergüenza. Entonces yo les digo, necesito tener una interacción con ustedes, porque efectivamente nosotros no solamente estamos viendo la parte verbal, sino que también estamos haciendo hincapié en lo no verbal, Ujú. ¿ves? Entonces es como, ¿qué hacer para invitarlos a que se atrevan, se les quite esa vergüenza? Eso. Sí. Mira, es un tema muy recurrente porque hay un componente de ese problema que tú señalas que hoy día no podemos resolver, que es el tema del acceso a una cámara web. ¿Ya? Ujú. Ahora, el estudiante podría ingresar por el celular, que sí la tiene. En general, Blackboard no funciona bien desde el dispositivo móvil. Si ustedes prueban la experiencia, no es tan positiva. En cambio, Zoom suele funcionar bastante bien en un dispositivo móvil. Entonces, si el alumno se conecta por Zoom, tendríamos la posibilidad de efectivamente, es cosa que él active su cámara y todo el tema. Ahora, otra opción, tal vez un poquito más rebuscada, pero se puede buscar información. ¿Ya? Hay aplicaciones que permiten usar el celular como cámara web del computador. ¿Ya? Se conecta el teléfono con el computador y se instala una aplicación tanto en el computador como en el teléfono y te permite usar como cámara y micrófono. ¿Ya? Pero en Ujú. general lo que tú dices es cierto. Los estudiantes son como bien reticentes por varios motivos a mostrarse. Entonces tal vez, bueno, ahí algunos colegas dicen que tratan de usar el humor, de mostrarse uno mismo, de hacerle la invitación, de tal vez de convencer a los líderes positivos, pero es importante tratar de lograr, de encauzar esa participación de alguna manera, porque si no, en el fondo ellos se van, se distraen. Es sumamente fácil que yo, sobre todo en una clase numerosa, ¿cierto? Silenciando el micrófono, puedo ir a hacerme otra cosa o estar haciendo otra cosa mientras está la clase, entonces ahí no tiene sentido el tema. Yo creo que va a costar ahí fomentar un poco la motivación, pero con pequeñas acciones día a día que tú vayas ganando 2 o 3 alumnos por clase se puede ir haciendo. Tengo pendiente, Nayadet. No, disculpe, Mayra, ¿tú tenías una pregunta? Que me quedo bien arriba Sí. en el... Hola, Micha Cristian. Hola, ¿cómo ¿Aló? estás? Sí, te escucho. Sí. Cristian. Hola. Hola, te escuchamos. Sí, tenía la segunda. Hola. Siguiente consulta. Bueno, también decir, yo soy de la escuela de ecología. Hago asignatura por suerte, después más. Y nosotros, una que es bastante buena comunidad, haciendo, haciendo es poder grabar videos, yo hago videos así de mi clase en PowerPoint, yo te lo grabo incluso en Zoom, el video, porque eso permite también una clase larga, de 1 hora y media, he hecho clases de 1 hora máximo. Esa clase, o a los estudiantes y les comparto el link en eCampus, ¿ya? Entonces, esa es la orientación de la escuela, que ellos vean el video antes de la clase más presencial, más sincrónica, ¿cierto? Que también es por Zoom, pero no es solamente presentar algo, sino que más bien hablar acerca del video que ya vieron de la clase. Entonces, eso permite, y bueno, igual yo le hago 2 módulos, porque a veces a lo mejor tenemos que discutir cosas más administrativas de los trabajos que están haciendo, eso nos pide en la escuela que podamos guiarlos en los trabajos, ¿cierto? En esa hora, y también contestar preguntas del video y del PowerPoint que ya se les subió a la plataforma Moodle Campus. Entonces así yo no pierdo, no tengo tanto problemas de conexión o de mostrarles todo en esa clase que es como sincrónica, que es en el horario de la clase, ¿se entiende? Ahora, la pregunta es la siguiente, que yo he tenido tenemos problemas en WeTransfer porque dura 7 días el video. Entonces, lo que subirle constantemente lo que quedan fuera de la nube. Y he tenido dificultades
dificultades con subirlo a OneDrive, porque es una plataforma que nos permite la universidad, pero no sé por qué no he podido acceder a OneDrive, porque tal vez ahí tendría más días el video en la nube. Esa es la pregunta, y el comentario también. Mira, bien concreto, para poder subir archivos pesados y tenerlos mucho tiempo, yo te recomiendo Google Drive, que te aguanta hasta 15 gigas por correo, por cuenta. ¿Ya? Y en el fondo funciona exactamente igual a OneDrive, ¿ya? WeTransfer. Lo que pasa es que WeTransfer, como señalas tú, si bien la gracia que tiene es que es muy rápido la carga del archivo, te dura 7 días. Entonces, en el fondo, no te sirve para un histórico. Es decir, por ejemplo, el alumno necesita un archivo, una clase para la cátedra que es la semana 7-8, y tú se lo mandaste la semana 2, ya no lo va a tener. Yo creo que ahí Google Drive puede ser una buena Yo lo opción. estoy ¿Sí? subiendo constantemente. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Se lo estoy subiendo constantemente, el fondo implica subir. Que tengo que, para que no se desaparezcan los videos en la nube, yo a los que se desaparecen después de 7 días se los subo nuevamente, porque obviamente yo tengo el video grabado en mi computador. Entonces, Claro. se lo Mira, pongo en la nube nomás después. Pero claro, es harto trabajo porque tengo que estar subiendo videos de las clases, asincrónicas y sincrónicas constantemente por WeTransfer. por eso, Pero Google Drive no me permite, creo que lo tengo ocupado Google Drive. lo que pasa es que ahí Y OneDrive, ¿no? OneDrive también, ahí no confirma Fernando que tiene un tera, que es bastante capacidad. Mira, puedes probar por OneDrive, puedes probar por Google Drive. Google Drive siempre se puede crear un segundo correo, un tercer correo para aumentar esa capacidad. La gracia es que te va a quedar Ya. guardado mucho tiempo, o sea, te queda guardado por años hasta que tú lo borres. Entonces también es una tranquilidad, y tú compartes la carpeta, por ejemplo. Yo me Claro. puedo hacer una carpeta que diga videos de clase o sesiones de clase, y ahí voy guardando la sesión toda la semana, y yo le comparto el link del estudiante solamente la carpeta. Entonces automáticamente cada vez que tú subas te va a ir generando se va actualizando la carpeta virtual con los archivos. Sobre el tema de la clase que tú decías, en el fondo tú estás proponiendo un modelo de clase invertida. Y en ese modelo de clase invertida, la idea es que ustedes le suministran al estudiante material que el estudiante tiene que llevar revisado antes de la sesión, cosa que en la sesión yo tenga más espacio para básicamente el trabajo y no tanto el contenido, asumiendo que parte del contenido yo te lo puedo presentar antes de esta forma, cosa de dejar ese espacio de interacción más bien para un trabajo, a reforzar un trabajo, y después de la clase también deberá haber una suerte de acción posterior. Pero a mí me parece muy buena idea el lograr que el estudiante entienda que hoy día siempre lo tiene que hacer, pero hoy día sobre todo preparar la clase, o sea, no llegar, conectarme y ponerme a escuchar al profesor, sino más bien el profesor le entrega ciertas acciones, ciertos materiales que el alumno debiera llevar revisado para poder enfrentarse a la clase. Claro, eso. Bien, colegas, por chat hay varias sugerencias de colegas que siempre se van agradeciendo para que tomen nota. Bien, voy a continuar entonces. ¿Adrián? ¿Sí? Fernando. Sí, Mauricio. Mauricio. Sí, quizás también complementar un poquito ahí lo que tú comentabas de esta clase invertida. También no es darle tampoco todo el material tanto material a los estudiantes antes de la clase. Tienen que ser, también si es un video, tiene que ser videos cortos, ¿no es cierto? De 5 minutos, ¿no es cierto? No más de eso. Y poco, digamos, son cosas claves nomás. Porque una se satura el estudiante, digamos, y a quedar muchos conceptos, a lo mejor que no van a quedar claros. Y las actividades que van a estar en el aula, ¿no es cierto?, en la parte presencial, digamos, o la sincrónica, no se van a efectuar bien. Entonces, igual hay que tomar en cuenta eso, o sea, no es solamente decir, yo le voy a entregar todo el material y después hacen actividades, sino
tiene que ir bien estructurado. Tiene que tener actividades también de, ¿cómo se llama?, de verificar si acaso los conocimientos fueron adquiridos o no antes también. Todo eso tiene que ir dentro de la clase. Claro. Mauricio da un tip muy importante porque en general uno cree que por la virtualidad puede mandar todo y efectivamente puede ser así. Pero si tú le mandas 5 o 6 archivos al estudiante, lo más probable es que incluso no revise ninguno. En cambio, cuando uno le manda el archivo, o una acción, o tal vez dos a lo más, se siente con la posibilidad de poder revisarlo efectivamente. Y ahí lo que dice Mauricio es importante, porque en este modelo de clase invertida, no es que yo le mandé el material y inicio mi clase. Le mandé el material y al iniciar la sesión tengo que hacer alguna acción que permita a mí revisar, validar si él revisó ese material. Puede ser desde alguna pregunta abierta en general, ¿verdad? O usando esta herramienta informática que permite hacer preguntas, pero de alguna manera se retoma lo que tú le asignaste previo a la clase. No es que yo llegue y me olvidé de lo que le mandé, ¿ah? Es complementario, es para hacer un correlato. Bien. También, sí. Para complementar lo último ahí, también hay, por ejemplo, está Spoodle, que permite capturar videos personales o de YouTube, por ejemplo, y dentro del mismo video uno va haciendo preguntas. Entonces el estudiante va viendo el video, para, por ejemplo, y aparece una pregunta, y mientras no la conteste, no puede seguir viendo el video. Claro. Entonces, y eso también le da a uno información antes de la clase. Claro. El Kahoot también es bastante bueno, o sea, hay varios, ¿no es cierto?, ¿qué pasa?, que yo puedo utilizar, pero el Kahoot, la ventaja que tiene es que tiene una base de preguntas a nivel mundial, que uno puede encontrar ya una batería amplia de cuestionarios, entonces uno lo puede modificar nomás, entonces también es bueno ahí el Kahoot. Y antes también les comentaba el Netbook, en el caso que si yo uso PPT, uno carga la PPT, y cuando la carga, uno dice ya, en esta página voy a hacer una pregunta. Y él le dice qué tipo de pregunta hacer con alternativa, abierta y todas esas cosas. Eso también es bastante bueno, esas 3 aplicaciones. Claro. Yo creo que lo interesante de Puzzle es básicamente que tú, frente a un video que puede ser tuyo o puede ser descargado de internet, tú le puedes cortar el video y hacer preguntas. Entonces, de esa forma se mantiene la atención con el estudiante, pensando que la otra herramienta que dice Mauricio, por definición, son interactivos, o sea, están pensadas para que yo dialogue con el estudiante. Súper, súper bien. Les voy a mostrar un breve video para que podamos meternos en el tema de la planificación. Acá está. Aquí se lo muestro. Aquí. ¿Qué es la planeación didáctica? Constituye el eslabón entre lo que se declara en el plan y programa de estudios y su concreción en el aula. Debe concebirse como una condición sine qua non. Se lograrán los aprendizajes que los estudiantes deben darse al término de cada nivel educativo. Es una ruta guía del docente para desempeñar con eficiencia su función, bajo la óptica de que es un proceso que debe estar bajo innovación permanente en correspondencia con las características de los grupos que atiende. La planeación didáctica es un recurso que el docente utiliza para organizar y jerarquizar los temas y actividades a desarrollar en su asignatura, es decir, qué, para qué, va a enseñar y evaluar, considerando el tiempo y espacio, así como los materiales de apoyo para el aprendizaje bajo un enfoque constructivista. También constituye la programación que deberá hacer para trabajar los contenidos en... Ya. Acá básicamente la idea es poder entender que lo que vamos a revisar es la importancia y algunos tips para hacer esa planeación en la clase virtual, es decir, necesariamente uno tiene que realizar una suerte de planificación que puede tener más o menos matices, pero de cómo va a estructurar esto. Es decir, claro, en general cuando uno arma una presentación, de forma tácita está presentando una planificación, es decir, cómo voy a empezar la clase, cómo voy a
trabajar el contenido, si les voy a alcanzar a hacer o no alguna actividad, si esto va a tener una suerte de cierre. Es decir, a lo menos esos 4 momentos, cómo inicio la clase, cómo presento el contenido, cómo trabajo con los estudiantes y cómo cierro la clase, son como los momentos nucleares que uno debería tener presente. Entonces la idea es poder trabajar sobre esa estructura, revisar cómo la podemos potenciar, cómo lo podemos enfocar desde el punto de vista de la virtualidad. Acá. Bien, si van teniendo alguna pregunta, me consultan simplemente. A ver, algunas consideraciones rápidas para poder armar la clase online. ¿Ya? Ah, correcto. Ya, me dicen aquí si puedo silenciar el micrófono. Ya. Si me va teniendo una pregunta, de minuto la hacen por chat y de ahí retomamos y abro los micrófonos. Ya. Algunas consideraciones en el fondo para hacer la sesión online. Lo primero, se parte obviamente del resultado de aprendizaje. Es decir, esto es lo que quiero lograr en la sesión de trabajo y lo acoto. Nosotros sabemos que para lograr un resultado de aprendizaje muchas veces tenemos 2, 3 sesiones que trabajar, pero en general uno puede acotar un componente y decir, ya en esta clase deberá generar esto. Ver cuáles son los recursos técnicos que tengo para trabajar. Por ejemplo, en la plataforma Collaborate, Zoom, Teams o Meet, pero también que el estudiante la pueda ocupar. En general, Collaborate la tienen algunos cursos, la mayoría, ¿verdad?, apostado por Zoom y por Teams. Hoy día se está masificando un poquito más Teams, pareciera ser que tienen un poquito más de soporte, conectividad que Zoom. Pero Meet es una buena opción, pero en el fondo son herramientas de videoconferencia que suelen hacer lo mismo, es decir, grabar la sesión, compartir pantalla, que los estudiantes interactúen de alguna manera, en fin. Hay que tener en claridad los recursos del estudiante. Ya lo decía una colega, ¿verdad?, que ella necesita que, por ejemplo, los estudiantes se muestren. No siempre es posible, entonces hay que ver algunas acciones alternas. El tiempo del cual dispongo, también importante. En general, uno no dispone del 100% de la hora que estaba prevista. Generalmente dispone de menos, mientras yo levanto la sesión, los estudiantes se conectan, ¿verdad? De repente hay algunas caídas, tanto del docente como del estudiante, eso hay que considerarlo. Las plataformas disponibles, es decir, cuáles son las características, si es que yo tengo la posibilidad de elegir en base a qué voy a seleccionar. Los conocimientos previos del estudiante, porque eso me permite saber a mí cuánto debo profundizar para empezar a presentar los nuevos contenidos, y las características de los estudiantes. Y ahí hay un tema motivacional importante fuera de los temas del conocimiento que tengan los estudiantes previos, sino más bien si son estudiantes que yo puedo motivar, si son estudiantes que pueden enganchar con la propuesta de trabajo que yo le estoy haciendo. Y esos son temas que uno los va revisando lógicamente en medida de la sesión. Acá. Para planificar, ¿cuáles son los elementos más importantes que yo tengo que tener claridad? Primero, como les decía, trazar el objetivo considerando estos temas previos, para que en el fondo ese objetivo yo lo fije de manera realista, ¿ya? Definir cómo yo me imagino haciendo la parte expositiva. En general, basta con una presentación PowerPoint, hay docentes que integran videos, hay docentes que han traspasado su presentación a otros formatos, Zoom, emails o otro tipo de presentaciones. No hay problema mientras yo me asegure que funcionen y que puedan quedar disponibles para los estudiantes, cosa que el estudiante no esté haciendo ejercicios de transcribir tu presentación, sino más bien de tomar apuntes de las ideas que no están ahí, que aparecen. Definir la metodología de trabajo, o sea, cómo yo voy a trabajar con los estudiantes.
No en todas las sesiones, por la modalidad, es necesario plantear alguna actividad, pero en su mayoría siempre se recomienda. ¿Por qué? Porque la actividad en pedagogía es la manera de poder aplicar, poner en aplicación los elementos teóricos que vieron los estudiantes. Y eso va generando un aprendizaje. Por eso siempre se instruye a poder hacer una actividad o a lo menos dejarla formulada para después de la clase. Organizar y crear recursos de apoyo, es decir, cuando yo digo organizar me refiero a que puedo buscarlo en internet. Hay ejercicios, como bien decía Mauricio también, hay ejercicios disponibles, hay videos, documentos, hay material interactivo que yo puedo seleccionar y ocupar en mi clase. En otros casos también lo puedo crear dependiendo si es algo muy específico o no. Y definir la evaluación. Hay algunos docentes que están buscando la posibilidad de hacer evaluación online desde el punto de vista de quiz, test, se puede hacer. En general, tratar de no agobiar la clase con una evaluación, salvo que sea una evaluación minúscula, ¿verdad?, de estas de carácter como sumativo, pequeña. Pero juntar una clase de contenidos con una evaluación no es recomendable. Distinto es cuando yo te digo, y probablemente les va a pasar a ustedes en estas semanas de cátedra ya, es que ustedes dedican la clase, por ejemplo, 7 para presentar, explicar y resolver dudas de la cátedra. Y les dan un par de días para su desarrollo. Antes de comenzar la clase, es decir, cuando ya nosotros logramos planificar, a la hora de hacer la clase, primero hay que tratar de dejarle al estudiante al menos 3 días antes los links, tanto en Blackboard, que la gracia es que uno levanta una sola sesión, o en el caso de Zoom tendría que programar, dependiendo de la hora que ustedes tengan, a lo menos 2 sesiones, recordando que el Zoom gratuito se corta a los 40 minutos. Definir un plan B en el caso de las fallas, es decir, parto en esta plataforma y ya tengo instruido a los estudiantes que en caso de no ser posible la conexión, nos conectemos por esta otra vía. Definir su espacio de trabajo, que sea un espacio de trabajo que en general a ustedes les resulte cómodo, tratar de que sea un espacio de trabajo con una acústica que les permita trabajar, o si no, usar audífonos, y sobre todo, en Zoom pasa mucho, ¿verdad?, tratar de poner un fondo. Se los digo porque ustedes ya habrán visto, ¿cierto?, estos videos que ya circulan en internet de situaciones caseras que pasan mientras el profesor está haciendo la clase. Eso es muy habitual, estamos todos en el fondo confinados en la casa, ¿ya? Y el otro tema que es importante también es verificar que funcione el hardware, es decir, que esté funcionando el micrófono, la cámara, como también el software necesario para trabajar. Antes de pasar a los momentos de la clase, me gustaría consultarles si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, consulta. Cristian, yo sé que es súper complejo, pero ¿hay algún tipo de estándar sobre cuánto deberían durar las clases o cada cuánto se debería hacer una pausa? Porque yo de repente, claro, igual he tratado de ser, porque uno en el fondo quiere cumplir también con su clase, pero tampoco quiere abrumar a los estudiantes, y tal como lo han mencionado algunos colegas, claro, en general optar por videos más cortos, o por conceptos o cosas más cortas. Y claro, a mí me pasó ayer en una clase que les dije, ya, ¿cómo están? Y me escribían por el chat, no, ha sido como mucha información. Hay también una suerte de percepción de porque están acá como frente al computador y todo, a lo mejor sin la presencia de sus compañeros y todo el tema, de que se cansen un poco más, o como de estar frente al computador, que cansen los ojos, o que son cosas en el fondo que ya son mucho más detalles, pero quería ahí compartirlo a ver si en el fondo a otros también les ha pasado ese tema. Mira, si uno va a las miradas como más desde la teoría educativa, siempre se habla de una suerte de pirámide de la concentración. De ahí la concentración te dura un máximo de 20 minutos y después empieza a decaer. Y cuando yo digo decaer, en la modalidad virtual es más grave aún porque, insisto, en la modalidad virtual yo simplemente apago mi cámara
y tú no tienes cómo saber lo que yo estoy haciendo. Incluso yo me puedo parar, me puedo ir y puedo volver cuando termine la hora y despedirme. Entonces, hay un tema de concentración que tú tienes 20 minutos en el fondo para enganchar a los estudiantes. Y de ahí hacer corte. Un corte puede ser, no sé, a la media hora para hacer unas preguntas, ¿verdad? Dar la palabra. Ahora, varios docentes lo que están haciendo en esta idea, como les contaba al principio, de replicar la clase presencial, por lo menos cuando trabajan en Blackboard, es hacer una hora completa, se dan la pausa de 10 minutos y después deja obviamente todo conectado y después retoma la otra hora. Eso es posible cuando tenemos bloques de máximo 2 horas. Hay colegas que tienen 3 horas de corrido, y ahí lógicamente ya 3 horas sentados frente al computador es excesivo. Ahí a lo mejor deberíamos poder reducir un poco. Hay cosas que la virtualidad te permiten, por ejemplo, ya esta parte, chicos, me va a faltar estas 2 láminas, se las mando, se las explico, yo grabo un video y se las explico posteriormente, eso se puede hacer. Ahora, sobre los cortes, yo creo que cada 25, 30 minutos es importante hacer un corte. Desde este punto de vista, desde el punto de vista, como te decía, cognitivo. Pero si vamos a pasar, por ejemplo, si tu clase está planificada para 2 horas o 1 hora y media, es bueno hacer un corte a la hora. Zoom es más natural, porque Zoom se te va a cortar a los 40 minutos. Entonces, en el fondo, entre que tú aprovechas, dices, ya, ¿saben qué, chicos? Nos quedan 3 minutos, vamos a cortar, tómense 10 minutos, mientras les mando el link de la otra sesión o abro la otra sesión. Y ahí se da un corte natural de por lo menos unos 5 o 10 minutos. Sí, igual, como, no sé, muy inspirada, porque alguien hizo una pregunta o explicando, y claro, uno no está tan como de la... Entonces, explico y se corta a los 40. Los alumnos en el fondo optan por usar Teams en el caso que, no sé, Blackboard no funciona, usar Teams porque ahí no hay este límite de tiempo. Porque sí, por un lado, se puede ver como tú dices, que hay un corte natural, como alto, pero también que hay más larga, claro, el primer es esto ya, los 40 minutos. Pero después, como vas cortando la clase, estás, así que, pero gracias. Me queda claro lo de los tiempos, que era lo que tenía dudas. Cristian está en silencio, parece. Sí, a partir de lo que decía la colega, yo creo que un tema ahí importante es no limitarse por las herramientas que uno ocupa, pero sí tener presentes sus limitaciones y sus ventajas. O sea, tú bien propones que hay herramientas que no tienen la limitación, pero uno igualmente puede hacer el corte, ¿ya? Ahora, en general, tiene que haber una suerte de punto intermedio, porque uno está mirando el reloj, a diferencia de una clase presencial, uno tiene el reloj al lado, por lo tanto, puede ir viendo el tema, pero a veces se dan otras acciones, se dan comentarios interesantes, justo los alumnos están participando, entonces la idea de eso es flexibilizar un poquito el trabajo, ¿ya? Que no sea tan rígido y diga, ya, yo corto a tal hora, sigo a tal hora, podemos flexibilizar al respecto. Bien. Ya, ahí hay algunas dudas que puedo atender al final sobre Zoom, no hay problema. ¿Ya? ¿Sí? Sí, quizá un dato, que en el Zoom, en el que no es pagado, digamos, o bueno, en el pagado también, pero el que no es pagado, uno cuando ingresa a la página de Zoom, ingresa por ahí, hay un ID personal. Y uno puede usar ese ID para todas sus clases, digamos. No tiene para qué estar cambiando, ¿no es cierto?, el horario de la reunión. Claro, es una buena idea. En el fondo, una vez que tú tienes creada la cuenta, puedes asociarlo y en el fondo es como tu espacio personal, ¿ya? Yo creo que es una buena idea para acostumbrar al estudiante. ¿Cómo se hace eso del ID personal? ¿Cómo? No entiendo. Uno ingresa a zoom.us. Sí. ¿Cierto? A lo mejor van a ingresar con su correo Gmail. ¿Sí? por ejemplo, ¿ya? Y ahí cuando uno ingresa al Zoom, ¿cierto? En la página dice ingresar, ¿sí?
y le dan tiro la opción de reuniones y arriba dice perfil. Y en perfil uno carga su foto, varias cosas, digamos, y ahí dice ID personal de reunión. Entonces, uno le puede darle ID personal a cada alumno, a todos sus cursos, por ejemplo, y después cuando abre la aplicación, uno pone iniciar reunión nomás y listo, y se conecta. Ah, qué interesante. Entonces así no tienen, porque a veces los profes decían, tengo que darle otro ID, por ejemplo, para la otra reunión, y otro ID, y otro ID, entonces usan un solo ID nuevo. Entonces le cargan un solo ID en el link y el alumno entra. Y el otro punto importante, que a partir de lo que dice Mauricio, que sale en el chat, claro, no va a aumentar la duración, pero te va a quedar un solo espacio, es que la grabación no automática, por lo menos en las cuentas gratuitas, no recuerdo que se pueda configurar automática, es decir, que una vez que inicia se empieza a descargar. Entonces, siempre al iniciar la clase, o cuando ya uno vea que la clase la puede iniciar entre los que se está conectando, los saludos, tú tienes que pinchar grabar para que te empiece a correr. Bien, vamos con la última parte entonces. Sí, Cristian, respecto a eso sí se puede grabar automáticamente. ¿Se puede dejar configurado? Darle la opción, sí, pero al programarla por la página. Ya. Da la opción de sacar la sala de espera y también de grabarlo automáticamente. Pero lo malo de eso es que si se graba cuando uno ingresa, entonces puede quedar un tiempo muerto también. Claro. Que no permite después la edición. Mira, si el único problema con eso es que a veces uno se le olvida presionar grabar, o se acuerda cuando ya avanzó un poco. Pero claro, lo que dice Mauricio es importante, que es un tiempo muerto, que yo lo que tendría que hacer después es subir el video a algún editor básico y poder cortar tal vez esos tiempos, pero eso significa lógicamente un poquito más de trabajo. Yo creo que es bueno eso que de tener Zoom instalado en el computador, sí. Porque efectivamente ahí en el fondo uno crea la reunión, ¿cierto? La agenda, ya sea en Outlook o en la cuenta que uno tenga. Y claro, y ahí yo, por ejemplo, efectivamente tengo activado el grabar. Cuando se empieza a grabar al tiro. Y si, por ejemplo, pasó algo, dejo de grabar y en el mismo computador, yo lo tengo en el documentos, está la carpeta de Zoom. Y ahí en el fondo se van armando carpetas que tienen el nombre que yo le puse a la sesión de Zoom. Entonces así no me pierdo. Clase, no sé, marketing operacional, le pongo la fecha. Entonces se me van quedando ahí todas las grabaciones, porque lo que yo hago es, como se corta a los 40 minutos, les tengo dicho a los alumnos que tienen que volver a ingresar al mismo link. Claro. Entonces ingresan de nuevo al mismo link y, insisto, en la carpeta van quedando todas esas grabaciones. Yo lo he probado muchas veces y no funciona así al menos. Sí. Una vez que cierra la sesión, el video se convierte, lo que dice Nayadet, y después tú lo puedes ir a buscar a la carpeta. No es necesario convertirlo en el minuto, se puede convertir después, pero es súper importante porque ahí te queda organizado el video, porque lógicamente tú después necesitas socializarlo, necesitas compartirlo. Muy bien. Acá entonces. Bien. Bien breve entonces. Para iniciar la clase, obviamente saludar, presentar resultados de aprendizaje, hacer una suerte de breve introducción a lo que le va a contar y tratar de activar conocimientos previos. Eso puede ser con algún insumo, un video breve, 2, 3 minutos, ¿cierto? Ustedes dicen a lo mejor, oye, pero no encuentro video, no importa, muestra una parte, ¿ya? Alguna imagen, algún audio, ahí traten de aprovechar también la virtualidad. En el desarrollo de la clase, la idea es que la exposición del contenido sea dinámico. Muéstrense ustedes. Lo decía una colega al inicio, la expresividad, o sea, los gestos que yo hago, mover las manos, las distintas entonaciones de voz, los acentos, ¿cierto? Son elementos que mantienen a los estudiantes despiertos. O sea, cuando yo hago así, despacio, plano, ¿verdad? El estudiante se aburre, te silencia. En cambio, cuando tú tratas de ser como bien ágil, bien expresivo, el estudiante va, lógicamente, a activarse, ¿ya? Mantenerlo siempre activo. ¿Cómo potencio la interacción? Ya lo decíamos, ¿verdad? Clave es hacer algunas preguntas, que te puede contestar el estudiante por micrófono abierto, que te puede ir dejando por chat,
Ya las colegas daban excelente estrategia, ¿verdad?, de integrarle al PPT alguna opción de dinamización, mandarle algo previo, mandarle un link de ejercicio, mandarle esta herramienta Socrative, Kahoot, ¿verdad?, o similares, y no olvidar las opciones de alguna herramienta, ¿cierto?, para compartir pantalla y esta famosa pizarra digital, es decir, la posibilidad que yo tengo de poder ir rayando digitalmente la presentación, ¿ya? Todas estas herramientas tienen algo que se llama pizarra digital, o pizarra, o anotaciones, y me permiten ir rayando, como si fuera una pizarra, el PPT, ¿ya? Para ir haciendo explicaciones, aclaraciones. En la actividad, primero, insisto, no es obligatorio, una actividad por sesión no siempre se va a dar, pero sí es recomendable, aunque sea breve, acotada, por lo menos dejarla de tarea, ¿ya? Tiene que ser una actividad ágil, rápida, ojalá grupal, ahí incentivar a los estudiantes que armen su propio grupo. La colega lo expresaba súper bien en Blackboard, se pueden armar grupos. Si yo no ocupo Blackboard, que los estudiantes, como ya se conocen, usen, no sé, el Messenger, usen el WhatsApp, ¿verdad? O alguna otra herramienta que les permita a ellos trabajar la acción. Tú se les presentas la acción, te quedas ahí por si tienen dudas, pero ellos van haciendo la acción por su cuenta, ¿ya? Es una suerte de asesoría remoto. Y después tú dices, bueno, ¿y cómo reviso 20, 30 actividades? Es que si son de clase no tienes que revisarlas todas. Basta con que tú pidas que 2 o 3 participantes presenten lo que hicieron, y eso te sirve para tener una suerte de retroalimentación general. Y los demás pueden revisar en base a los comentarios que tú das. Pero no es necesario que yo esté revisando 30, 40 actividades en la sesión, es imposible. Y para cerrar, hacer una síntesis de contenido, es decir, la idea es clave, eventualmente con apoyo de algún elemento. Dejar un espacio final siempre para dudas, consultas, ¿cierto? Y finalmente un elemento que es clave, indicarle qué es lo que viene, qué es lo que yo te pido para que tú realices hasta la próxima sesión, y si yo te pido alguna acción, igualmente. Eso son como la secuencia de clase, ¿ya? ¿Cómo yo podría evaluar en mi clase? O sea, yo podría hacer 2 tipos de evaluaciones. Al principio, y todavía estamos a tiempo en esta 4ª semana, es súper bueno preguntarle a los estudiantes qué opinan de mi clase, qué opinan de mi propuesta, qué le agregarían, qué cosas creen que está correcta. Porque en el fondo uno puede creer que está haciendo súper bien la sesión, pero resulta que los estudiantes no te están siguiendo, o no todos te están siguiendo. Es bien difícil darle gusto a todos, pero hay que tratar de ser inclusivo dentro de lo posible. Entonces, ustedes perfectamente pueden, lo mejor son preguntas al final de la sesión. ¿Qué les pareció la propuesta? ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué consejos dan ustedes para mejorar? O perfectamente también le pueden mandar algún instrumento. Hay cientos de páginas web que les permiten hacer encuestas. Yo les recomiendo la página web de Gmail, la Google Forms, que les permite levantar un cuestionario súper fácil, le mandan el link y el estudiante lo contesta en una cosa de minutos. Pero también ustedes pueden presentarle al estudiante evaluaciones directamente, y ahí pueden ocupar las mismas herramientas, ¿ah? Educapay, Kahoot, Socrative, en fin. Pero insisto, esto está pensado más bien para evaluar mi sesión. No tiene mucho sentido que la clase 15 yo le pregunte al estudiante, oye, ¿qué opinas? ¿Se entiende cómo lo explico? Porque a esa altura ya no hay nada que hacer. Pero sí tiene sentido las primeras probablemente 4 o 5 semanas preguntar para poder mejorar sobre la marcha, ¿ya? A veces el estudiante te dice, profesor, ¿sabe qué? Va muy rápido. Profesor, ¿sabe qué? Es muy extensa la exposición de contenido y a mí me gustaría hacerle alguna consulta entre medio. Profesor, ¿sabe qué? Los videos que usted propone no se ven bien cuando los proyecta. En fin, o sea, hay cosas técnicas, hay cosas pedagógicas, pero es importante que tengamos esa visión. Algunas herramientas para trabajar, muy sucintamente. Para trabajar presentaciones fuera del PowerPoint que ustedes pueden enriquecer, ojo, el PowerPoint de ustedes, para posterior, le pueden presionar, grabar audio, insertar videos, lo pueden hacer,
y les queda un PowerPoint interactivo, como si fuera una cápsula. Pueden usar Prezi, pueden usar emails, que en el fondo tienen la gracia de los efectos de acercamiento, alejamiento e integrar videos dentro. Ya permiten hipervínculos también. Pero nada que no puedan hacer en PowerPoint, salvo el tema de los efectos, obviamente. La gracia es que vienen plantillas. En email y en Prezi vienen plantillas, por lo cual es mucho más rápido que yo arme una presentación ahí. Si ustedes quieren entregar instrucciones o si quieren presentar un contenido bien puntual, pueden usar cómics, ¿ya? Pueden usar videos simples, como Powtoon. Si necesitan presentar ideas más complejas, no es necesario que yo haga un PowerPoint de toda mi clase. Perfectamente yo puedo armar un par de láminas con esquemas, mapas mentales, conceptuales, infografías, ¿verdad? Para eso puedo usar herramientas como Mindomo o Canvas, y explicar a través de la infografía, ¿ya? Para evaluar, ya le explicaba, ¿verdad? Educapay, Kahoot, Socrative, pero sobre todo Kahoot, Socrative, remarcar que son herramientas que yo te comparto un link, tal como les compartieron este link de la webinar, yo les comparto un link, usted lo pincha, el estudiante no es necesario que esté registrado, puede colocar su nombre, y ahí rápidamente le aparecen preguntas. Entonces, dentro de la clase, yo puedo estar le mando el link y con el mismo teléfono yo puedo estar ahí haciéndole alguna pregunta. Y finalmente incentivar también el uso de herramientas y aplicaciones de especialidad. Sus especialidades muchas veces tienen herramientas o tienen apps que pueden ser importantes de utilizar. Incentiven el uso del móvil. Si es posible, y algunas aplicaciones o páginas funcionan bien desde el teléfono, tratar de incentivar que el alumno ocupe el teléfono. Bien, para cerrar, y lógicamente tener un espacio de preguntas, de retro. Primero, entender que lo pedagógico está antes que lo tecnológico, que la tecnología no nos limite lo que queremos hacer. Insisto, hay que ser consciente de las limitaciones que podamos tener de conexión, la conexión de los estudiantes, la plataforma en la cual estamos trabajando, pero si yo conozco esas debilidades, las puedo afrontar. Ya decía la colega, por ejemplo, que Zoom se me corta, pero tengo este link, entonces los estudiantes saben que tienen que ingresar inmediatamente al mismo link, y no pierdo tiempo enviándole otro link, por ejemplo, ¿ya? Insisto, primero definir lo que van a trabajar, y después con qué herramientas pueden hacer eso. Empatizar con los estudiantes. Los estudiantes, y todos en realidad están, podríamos decir, en un ambiente vulnerable. Lamentablemente todos los pronósticos dicen que esto se va a agudizar. Nos vamos a enfermar, se van a enfermar los chicos, y ahí hay que empezar a ser empático también. Tal vez no necesariamente en los plazos. Cuando el plazo es prudente, por ejemplo, yo fijo una evaluación y te doy 3 días para hacerla, porque es posible hacer en 3 días, hay que respetar eso. Pero, por ejemplo, si yo sé que el estudiante tiene alta carga, a lo mejor le puedo dar un par de días más. La idea es flexibilizar el inicio y no sobre la marcha, porque sobre la marcha como que a ti te quita peso de que tú me diste una prueba y después me dices, ya, pero mándenla mañana, llega mañana, mándenla pasado mañana. No, eso te quita seriedad. Pero sí al inicio ustedes pueden empatizar. Recordar que siempre menos es más. No saco nada con invertir tanto tiempo en conocer 10 herramientas si a la postre hacen lo mismo que 2 o 3 que yo ya conozco. No complicarse. Usar la herramienta que les sean más familiares, más habituales, y tratar de sacarle mucho partido a lo que ustedes hacen. Primero ustedes hacen una clase, la cual puede ser grabada, y dejar el video. A esa clase grabada yo le puedo sacar el audio y mandarlo como MP3, lo que se llama como podcast, ¿verdad? La clase la puedo editar un poco en cualquier editor simple, e incluso en el Movie Maker, o si está en Windows 10, bajar algún editor gratuito, la puedo cortar, ¿verdad? Para, como decía Mauricio, eliminar los tiempos muertos. Es decir, trabajemos con lo que tenemos. Pero el elemento más importante para que esto resulte, porque yo me voy a equivocar, se me va a caer internet, alguna sesión a lo mejor yo no voy a estar tan lúcido como profesor, todo eso va a pasar. Es mantener la comunicación con el estudiante, antes, durante y después de la clase, pero de forma racional. ¿Por qué les digo racional? Porque todos tenemos claro que al hacer la clase virtual
una clase que está planificada presencialmente, le estamos invirtiendo más tiempo. Todos reconocemos que le estamos invirtiendo más tiempo, porque lo que antes era una pregunta en clase, hoy día se transformó en 3, 4, 5 correos contestando lo mismo. Entonces traten de optimizar. Si tienen Blackboard o si tienen Moodle, traten de dejar un foro para preguntas, pero con ciertas características. Yo contesto día lunes y viernes, por ejemplo. O contesto día lunes, miércoles y viernes un rato. Entonces, de esa forma no te lleno el correo de preguntas del estudiante. La gracia que queda en el foro es que otros estudiantes pueden ver la respuesta también, ¿ya? Entonces, tratemos de ver también lo mismo. No puede llegarme de sorpresa el link de la clase. Yo le informo al estudiante, le dejo el link, o como decía la colega, yo ya le dejé del principio de los tiempos el mismo link al estudiante. En Blackboard no, porque hay que planificarlas, pero yo puedo sentar un día y planificar, por ejemplo, 5 o 6 clases, desde el punto de vista de dejar el link y mandárselo. Ya, chicos, aquí vienen los links de las clases del mes. Mantenerlo en contacto, reforzarle. Estudiante, aquí le mando el material, le mando el link de la clase. Y después de la sesión, ¿verdad?, reforzarle cuáles son las acciones que yo le pido. ¿Ah? Pero traten de apoyarse en las plataformas desde el punto de vista, porque optimiza mucho la gestión y no saturan, insisto, su correo, donde al final se empieza a llenar de acciones individuales. Recuerden también que, y la idea final, ¿cierto?, es que lo que termina siendo efectiva la sesión no es nuestra opinión, no es que yo creo que resultó, sino más bien es que los estudiantes se muestren satisfechos con el tema, pero sobre todo que tú veas que están aprendiendo. Por supuesto que la evaluación va a ser clave en eso, pero no esperemos la cátedra 1 para ver si están aprendiendo. Entre medio, por ejemplo, hay ejercicios, pueden haber quiz o acciones formativas que ustedes pueden ocupar, ¿ya? Yo les dejo ahí mi correo, básicamente, por si ustedes tienen dudas, consultas, y antes de que nos dé la hora, ¿cierto?, estoy atento, ¿verdad?, a las preguntas que puedan tener. Ya, colegas. A ver, trato de tomar algunos temas, veo que ahí mismo se fueron apoyando. Pregunta... a ver, el nombre de la encuesta de Gmail, sí, se los mando acá. Este se llama Google Forms. En el fondo, el Google Forms, uno ingresa simplemente a Google Drive, y ahí es donde le aparecen las opciones de trabajo. Ahí es donde le aparecen las opciones de trabajo, ¿verdad? Le aparece crear documentos. Entonces yo creo un procesador de texto, un presentador, una planilla de cálculo, pero también está formulario de Google, ¿ya? Eso así se llama, formulario de Google, ¿ya? Ustedes lo necesitan el correo Gmail. Bien, ahí tengo que los colegas mismos fueron aportando. Bien, colegas, dudas, preguntas, comentarios, consultas antes de finalizar. Solamente a lo mejor, Cristian, reiterar esto que decías tú, respecto de preguntarle a los estudiantes al principio de cada clase, que tú ya lo dijiste, que cómo se encuentran ellos. Porque a veces, por ejemplo, yo tenía una alumna varada en Bolivia, haciendo una clase por Zoom súper responsable, y claro, y en la escuela de psicología probablemente tenemos más herramientas para contener, ¿no es cierto?, para hacer ejercicios, no sé, pues, de relajación, ¿no es cierto?, de meditación, pero yo creo que es súper importante contener a los alumnos por parte de todos los docentes y poder preguntarle al principio de cada clase cómo se encuentran, cómo está la salud, cómo están sus familias, y después los contenidos, porque estamos en una situación también bien crítica, como tú decías. Sí, sí. Importante la parte emocional, es muy importante que lo vean. Social, ¿no es cierto? Entonces preguntarle eso solamente. Muy importante lo que dice Mayra. En este contexto los estudiantes se tienen que sentir que nos da lo mismo tener o no en la clase, sí, es el tema de fondo. O sea,
no me da lo mismo que se conecten 40 o que se conecten 10. Hay un tema, ¿verdad? Que claro, insisto, a través del video tal vez es más difícil hacerlo notar, pero que tú estás atento, ¿verdad? Hay que hacerlo sentir acompañado. Yo creo que es una de las claves de la virtualidad, que no se sienta solo, contenerlo muchas veces. Colegas, ¿algo más? Gracias, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias. Gracias a todos los colegas también. Gracias a Colegas. todos. También. Un gusto poder Chao. compartir con ustedes y probablemente les va a después llegar el link de la grabación para que la tengan a mano y la presentación. ¿Ya? Gracias. Gracias. Vayan muy Muchas bien, gracias. cuídense. Gracias, gracias. Cristian. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Gracias.